Vamos entonces ahora a recibir al ingeniero Eduardo Evers, porque ya ustedes vieron el bumper de Síntesis 2.0 que nos anuncia que hoy se habla de, bueno, de todas las comunicaciones, que es lo que nos trae siempre el ingeniero Evers. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Esta silla está caliente. No, está caliente. Dice Ariel Lara aquí de Redes Noticias que nos fue bien con el programa Con Botello. Vamos a ver qué dice revista110.com y cachicha.com. Sí, ¿verdad? Está caliente la silla. Está caliente Está la caliente, silla, ¿verdad? caliente. Yo creo que... Lo bueno es que vamos a hablar de otro tema, Vamos a ¿no? tratar de enfriarla un poco. ¿Eh? Hay que tratar de enfriarla un Tenemos poco. también a Joe. Joe nos sube siempre los videos nosotros. Ajá. Sí, está muy bien eso. Señor Ever, ¿cómo van las cosas? Bueno, vamos avanzando, vamos viendo cómo van manejando las cosas, los temas que habíamos tocado ya anteriormente. De eso le quería preguntar. Nosotros estábamos hablando de las telecomunicaciones, de las licitaciones, de la frecuencia, de los intereses y de todo eso. Y yo le quiero preguntar, iniciar hablando, que no hablamos no terminamos, no edificamos bien sobre el costo de las telecomunicaciones, el costo de las licencias, de las frecuencias, para que la gente entienda. ¿Cómo se maneja esto? El costo de las licencias o el costo de la frecuencia es solamente una parte de lo que es el conglomerado. Tenemos que definir, como en cualquier mercado, lo que es costo, precio y valor. En administración tú defines el costo como el valor que te da producir un bien. El precio es el costo de ese bien más lo que tú deseas ponerle para tu ganancia. Entonces, el precio es con lo que va al mercado. Pero el valor de ese producto es como el mercado acepta el producto. O sea, qué tanto está dispuesto a pagar el mercado por ese producto que tiene un costo y que tiene un precio. El valor puede estar muy por encima del precio que se le estableció inicialmente o puede estar por debajo. Ahí se maneja lo que es oferta y demanda. Cuando se habla de espectro radioeléctrico, se obvia el término de costo y casi se obvia el término de precio. Y vamos al término de valor, porque es con lo que el espectro radioeléctrico lo que sirve es para llevar información de forma inalámbrica. O sea, otra cosa de ahí es una definición que está de más. Por eso, el valor del espectro radioeléctrico está, aunque se define, y se define muy bien por el término de cobertura, por el término de población, por el término de servicios, pero está muy por encima de esa ecuación matemática que se define y entra más a lo que es el término subjetivo del servicio que ofrece. Hemos visto en licitaciones cercanas, tanto en tiempo como en región, en el área de América, que se ha valorado 1 MHz de 3.4 a 3.8 millones de dólares. Wow. Vimos hace 3 meses en Colombia que hubo una licitación de 30 MHz, los mismos 30 MHz que se licitaron en República Dominicana, y esa licitación ganó al Estado la suma de 105 millones de dólares por los mismos 30 MHz. Vemos también cómo en Venezuela, no, en Costa Rica, se licitó un bloque cercano a esta frecuencia y por 80 MHz se dieron 100 millones de dólares. Wow. Estamos hablando de mucho dinero por una porción del espectro. ¿Por qué esa licitación se dio de esa forma? ¿Por qué esa licitación tuvo esa ganancia? Sencillamente porque fueron licitaciones abiertas al mejor postor. El mercado decidió cuál era el valor de esa frecuencia, a pesar de que el regulador o el Estado, en este caso, había puesto un precio base. Entonces ese precio base se sobrepasó y el Estado entonces se quedó con un margen de beneficio que es relativo al margen que van a tener las operadoras que tienen esas frecuencias. Esas frecuencias, como ese fue el valor base, el valor de adquisición, tiene un precio de retorno, o sea, tiene una ganancia de retorno. Ese precio que dieron las telefónicas
por ese rango de frecuencia, ustedes pueden estar seguros que está de nuevo en sus cuentas en menos de 3 años. Porque es o sea que es una inversión recuperable. Muy recuperable, muy rentable, y que para lo que tú usas el espectro hoy, mañana ya es un uso diferente. Y lo que tú necesitabas anteriormente, probablemente 1 MHz, ese 1 MHz te sirve para 10 cosas diferentes mañana. O sea, esos 30 MHz bien distribuidos tienen una rentabilidad de cerca de un 60% del precio que tiene hoy día. Bueno. Entonces, viendo que el espectro es un ente, tenemos que pensar en el espectro radioeléctrico como pensamos en nuestras cordilleras, como pensamos en nuestras aguas, en los ríos. Es un bien común, finito y cuidado, si no renovable. Aunque podamos asignar, pero hay entes que se le asigna la frecuencia y la guardan en una gaveta. O sea, ya esa frecuencia que no está en uso... Esa práctica ya no se puede hacer. Es muy difícil. Entonces tenemos que pensar en el espectro como eso. No podemos regalar el espectro porque el espectro es necesario, se utiliza. Lo necesitamos para el desarrollo. Y para eso el Indotel está llamado a una administración eficiente y efectiva del espectro radioeléctrico. Por eso es que Indotel hace las reorganizaciones de espectro. Vimos una primera reorganización en el año 2001, cuando se movieron las emisoras de FM. Primero en el 96, pero no fue Indotel que lo hizo, sino que fue la Dirección General de Telecomunicaciones, con la unificación de canales. No sé si tú recuerdas eso. Se movieron los canales con el propósito de que repitieran todos en una misma frecuencia a nivel nacional. Sí, ahí fue que se eliminó el 4, 5 y 12, el 2 y 13. Exactamente. Se pusieron y se le habilitó el canal 5. Y salió alguien ganando. Sigue tú, que yo no quiero hablar de eso. Salió alguien ganando. Bueno, por los números que dijeron, yo ya adiviné. Luego, en el año 2004, hubo otro reordenamiento del espectro. En ese reordenamiento se tocaron las emisoras de FM. Entonces, se organizó todo para que quedaran frecuencias disponibles para licitar. Se licitaron esas frecuencias, pero dentro de los huecos quedó una frecuencia disponible en algunos puntos. Esa frecuencia se cambió por lo que no debió haberse cambiado nunca. ¿Por qué? Por una frecuencia de audio de un canal de televisión. Y se le dio a un empresario que ahora tiene cerca de 80 emisoras a nivel nacional. Que también Indotel tiene que definir qué es una emisora a nivel nacional. Según la Ley General de Telecomunicaciones, el espectro, el reglamento de difusión de FM y el reglamento de uso del espectro, una emisora a nivel nacional es una emisora que genera una programación en un sitio y la distribuye a nivel nacional. La misma programación. No una serie de emisoras con diferentes programaciones. Entonces hay que definir eso, o hay que aplicar esa definición a lo que estamos viendo en el espectro ahora mismo. Pero también hay que definir si una emisora es nacional cuando no tenga ninguna emisora a 400 MHz. O hay una disposición que dice que el transmisor esté a 400, pero que a 200, a 200, pero a 400 en la misma lugar de transmisión. Todo eso son problemas que tiene, porque también yo le voy a decir algo. Una cosa es regular el mercado, la facturación, y yo no quiero decir, para mí, una emisora nacional debiera solo transmitir con una programación. Pero el tema de que un grupo determinado decida para poder rentabilizar su programación, porque usted sabe muy bien que si usted tiene una emisora, una música clásica, usted no va a coger para pedernales, porque el 99% de la gente de ahí va a tener una cosa. Hay un problema de facturación, de que para usted mantener 10 transmisores prendidos, que es para poder tener una cobertura nacional, usted tiene un costo. Entonces, manejar esto es difícil. Ahora, la ley contempla, puede crear también a la gente de los pueblos
le puede crear una competencia desleal cuando tú le prendes con el power de allá, cuando tú prendes otra programación. O sea, una cosa es buena para un lado y otra para otro. Ahora, eso no tiene que ver con la frecuencia de que sean asignadas o no. No tiene que ver, pero sin embargo, cuando tú... Si tú la tienes, la tienes. Cuando tú firmas cuando tú recibes una concesión, tú firmas un contrato de operación. Ese contrato de operación establece las normas por las cuales tú debes operar. Exacto. Y la potencia. Y la potencia. Pero si tú violas entonces ese contrato, estamos viendo ahora que no hay consecuencias. Entonces, eso es lo que debe cambiar. Ever, me llamó la atención ayer, ahora que usted estaba hablando de la reasignación de la frecuencia y del precio en las licitaciones, y le confieso que es un tema de información. ¿Qué le reclama ahora Viva a Altiz y a Indotel de lo que está ocurriendo? Ahí quería caer, ese era el preámbulo. Porque yo entendía que Viva era el beneficiado de la... Lo es. O que fue beneficiado de la licitación y no le costó tanto la frecuencia, habíamos discutido eso la semana pasada, está bien, ¿verdad? ¿Por qué entonces, arriba de que fuiste solo la licitación, entonces él es que va a demandar? No entendí. Sí, lo que pasa es que se está demandando, se está jugando a un juego de estrategias. Estamos viendo cómo algo que surgió en el 2004 con la compra por parte de, en ese momento, Orange a Tricom, de unas frecuencias en la banda de 1700, que son las frecuencias que están siendo ahora mismo utilizadas para ofrecer los servicios de LTE. Pues entonces ellos están diciendo, Viva está alegando de que Indotel les asignó directamente esas frecuencias a Altiz. Cuando lo que sucede es que en el 2004 Orange compra esas frecuencias, pero son frecuencias que estaban salteadas. O sea, el mismo espectro, el mismo ancho de banda, pero no estaba organizado. ¿Qué hace Indotel? Indotel le dice, tú tienes estas frecuencias no me permiten a mí usar eficientemente el espectro, porque cuando tú tienes esa frecuencia en este rango, esta en este otro rango y esta en este otro rango, estás en servicios diferentes. Vamos a coger esas frecuencias, la unimos y ponemos esa frecuencia en un solo bloque. Tú te quedas con tu mismo ancho de banda, te quedas con frecuencias equivalentes, pero en un ancho de banda establecido para el ofrecimiento de ese servicio. Entonces, tienes un bloque aquí hay otro bloque y aquí hay otro bloque. Divide en bloques, reagrupa y asigna, pero al mismo tiempo quita las asignaciones anteriores y esas otras frecuencias vuelven al mercado. Lo que hace es un cambio de frecuencias del mismo servicio, del mismo tipo de servicio. Es como lo que sucedió tanto en el 96 con la unificación de los canales, como lo que sucedió en el 2004 con el reordenamiento de FM. Tú antes estabas en la 88.9, ahora estás en la 89.3. Te moví de frecuencia. Eso es lo que pasó en ese momento y es lo que está alegando Viva, que se hizo de forma arbitraria. No se hizo de forma arbitraria, fue una planificación muy bien hecha y que permitió un uso eficiente del espectro. Entonces, al aparecer en la frecuencia, en la resolución de fusión de Altiz, ellos están alegando que se asignó directamente cuando no es así. O sea, un manejo de información estratégico. Lo que sí es cuestionable y es lamentable que lo señalemos en esta sección porque debemos hablar de tecnología, no de ese tipo de problemas, y si lo hablamos es para enfocarlo, para analizarlo y para buscar solución, es que la licitación no haya sido declarada desierta. Una licitación no puede participar un solo licitante, no puede haber un solo ofertante. Un solo oferente. Porque el precio base que se estableció sigue siendo el precio definitivo. Porque si es un solo sin una licitación. Por lo que pudimos haber ganado 100 millones de dólares, estamos recibiendo 30 millones de dólares. Un tercio de lo que pudo haberse recuperado. Entonces, mi humilde opinión... Yo sigo sin entender, Sí, yo tampoco. Mi humilde opinión es que esa situación debería declararse desierta. Porque entonces, si fue todo así, ¿por qué se demanda? Eso se va a caer. Sí, pero se va a caer. el porqué de la demanda.
Sí, sí. Es un juego de estrategia. Si ellos fueron ¿Eso es estrategia? Eso es estrategia. Vamos a dejar eso ahí. Eso no es problema no de nosotros. ¿Cuánto que cuestan 80 MHz? 100 millones de dólares. 100 millones, 30 megahertz. ¿Cuánto vale un perdóname, megahertz? Perdóname. Está barato. 4 millones de dólares el megahertz. 4 millones de dólares. 4 por 8. Me- 36. Eso sí te 320 millones de dólares. 3.000. No, porque es el par que vale 4. Sí, pero que tú no vendes un megahertz. O sea, serían No, son realmente 300, 2 son megahertz. Hay que comprar que Exacto. los pareja. Entonces son So- 100 y pico, 120. Está bien, deja eso así. 120 millones. Sí, no es lo mismo 300 que 120. No. ¿verdad? Sí, pero sigue siendo mucho. Bien. Demasiado. Ingeniero, gracias. Vámonos a Bea Botello. Son 4.000 millones. ¿Mm? 4.000 millones de pesos, 120. No, 120 son 6 mil millones de pesos. Hay mucho dinero. Como quiera que sea, hay Esto mucho por donde dinero. lo mire. Sí, Hay sí. mucho Yo lo dinero. estoy calculando por 100, le estoy dejando los 20. Pero fuera. también 30 es mucho dinero. 30 millones de dólares Claro, son 3 por 5, 15, son 1.500 1.500 millones, le caen bien. una borona. Sí, eso le cae bien al Estado. Oh, Bien. Después hace un fondito ahí para lo que va, para lo del petróleo y eso. Para que suba la luz. Sí. Sí. Pero hay que pagarlo. ¿Mm? Hay que pagarlo en efectivo. Ah, claro. En un ¿Y país, cómo tú estás crees hablando. ¿Qué tú crees que va a ser por intercambio? No, sé. pero en un país puede ser eso, ¿verdad? Bueno, vamos para adelante. pues sí, muchísimas gracias, ingeniero Everts, Muchas por gracias. este síntesis 2.0 del día de hoy. Caballeros, los despido esta mañana si Dios lo permite, y a ustedes también.